Hola, has llegado a Somos Conciencia, donde exploramos la conciencia, la vida, el amor, la muerte y todo lo que le rodea. Hoy tenemos un programa especial, bueno, especial o diferente a lo que hemos estado haciendo en los últimos programas, porque de vuelta, como podéis ver ya los que estáis viendo esto en formato vídeo, tenemos unos invitados por aquí, porque eso queríamos hacer no tanto las charlas que estamos dando últimamente, sino traer gente, compartir experiencias, expandir un poco más todo esto. Y además los invitados que traemos hoy creo que es una historia muy interesante y también algo que creo que va a ser de mucha ayuda a gente que veis esto y que escucháis esto y que quizás, bueno, ya hablaremos de ello más adelante, pero que quizás os queráis unir a lo que están haciendo porque es bueno, una historia que voy a dejar que lo cuenten ellos, tampoco quiero dar muchas pistas yo, pero que está muy interesante y creo que puede servir para mucha gente y para que en general lo que venimos haciendo aquí, lo que venimos promoviendo, que es entender que somos mucho más que este cuerpo físico y que hay vida más allá y que no tenemos que estar aquí apegados bueno, ni haciéndonos tantas preguntas como nos hacemos muchas veces. Sin más, voy a darles paso ya. Tenemos con nosotros a José y José María, que tienen un grupo, bueno, un grupo, iba a decir un grupo pero bueno, un grupo en general, no es necesariamente en ningún sitio, sino un grupo que se llama Encuentra tu ser querido fallecido. Llevan ya, pues ahora nos contarán, pero creo que ya más de un año haciéndolo. Y un grupo, bueno, pues que se ha juntado para un poco lo mismo que estamos haciendo aquí nosotros en el canal, ¿no? Hablar un poco de todos estos temas de la conciencia, la vida más allá de la vida, de todo lo que hay más allá de estos cuerpos físicos. Pero voy a dejar que sean ellos los que se presenten y los que nos cuenten un poco qué hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen. Empezando por José. José, bienvenido, buenas noches o buenas tardes o buenos días para el momento en el que esté alguien viendo esto o escuchando esto. Preséntate, cuéntanos un poco quién eres y qué hacéis. Buenas noches desde aquí, desde España. Bueno, en principio, nosotros, tanto José María como yo, ahora explicaremos un poco cómo nos conocimos, un pelín más para adelante. Pero vaya, hemos creado un grupo de apoyo al duelo, pero desde un punto de vista más bien espiritual, ¿verdad? Se trataba de toda aquella información a raíz de la pérdida de nuestros seres queridos que hemos experimentado. En mi caso, mi hijo Iván, con 18 años, a raíz de una leucemia linfoblástica en noviembre del 2020. Entonces, a partir de ahí empecé pues, a estudiar, a interesarme por los temas, a investigar, así de manera doméstica y autodidacta, ¿verdad? Leer, ver vídeos, documentales, podcasts, etcétera. Entonces, tenía como la sensación de que no podía ser que esto se acabara aquí, ¿verdad? En el plano físico. Es decir, ese vacío que había quedado en casa, esas cosas que hacíamos juntos, ¿qué? ¿Ya está? O sea, esto es la vida. Pues como que rompí un poco lo que es la zona de confort y me dediqué de una manera más bien instintiva, ¿verdad, Jorge? Tampoco era una cosa que yo supiese, ni mucho menos. Nadie tiene un manual para cuando te sucede una experiencia de estas tan dolorosas, en este caso incluso perder un hijo, ¿no? Que es dentro de los seres queridos fallecidos. No es que haya clasificación, ni mucho menos, pero es entendible que un hijo pues, es muy doloroso, ¿verdad? Sobre todo lo que es la aceptación. Pero bueno, perdón, poco a poco pues esa voracidad con la que iba aprendiendo cosas y almacenando pues información, yendo a congresos, etcétera, leyendo libros, pues poco a poco me di cuenta que tenía tanta información que estaría bien compartirlo con todas aquellas personas que llegasen pues a vivir esta experiencia de manera reciente y no quedármela para mí, ¿verdad? Entonces luego, bueno, siempre la gente que estamos en este mundillo espiritual decimos que las casualidades no existen, sí las causalidades, ¿verdad? Y de una forma causal, pues contacté con José María y decidimos, después de muchas charlas y de intercambiar pues opiniones, bastante rato de teléfono hablando, pues pusimos muchos puntos de vista en común y los dos vimos que teníamos esa misma inquietud
de compartir toda esa información. Entonces, tengo que reconocer que José María fue más bien el precursor de todo esto. Él me propuso hacer el grupo. En principio, pues evidentemente tenía que ser un grupo pues online, ¿vale? Para tratar de llegar pues a toda la gente posible y para no limitarnos geográficamente. Entonces hemos empezado con esto desde septiembre más o menos. Es un grupo de habla hispana. Hay gente de Argentina, de Colombia, de México y de todas partes de España y de otros países, ¿verdad? Entonces nos conectamos cada 15 días y tocamos pues, temas muy variados de visión espiritual de lo que sería la vida después de la vida, como a mí me gusta llamarla. Mm. Y bueno, si quieres se presenta José María un poquito, Jorge, y luego ya te explicamos cómo nos conocimos. Perfecto. Bueno, José pues María, José María, ya por alusiones, si te quieres cuéntanos presentar tú un mismo. poco tu historia y eso, y cómo es que te juntaste con José también. Sí, bueno, buenas noches, o también desde aquí, desde España, un poco cerca de José, pero bueno, no mucho, depende cómo se mire, ¿no? Bueno, pues sí, mi historia, pues yo también hace 3 años, pues un día eh, pierdo a mi hijo pequeño de 21 años, porque decide irse. Y, y bueno, pues a partir de ahí, claro, mm, te encuentras pues que, bueno, pues cosas que mucha gente pues ha experimentado, que la vida no tiene sentido, que esto para qué sirve, que esto no, bueno, no lo asimilas, ¿no? En fin, tienes una serie de conceptos y básicamente esto no tiene ningún sentido, esto cómo puede ser, ¿no? A partir de ahí empiezan a pasar una serie de cosas también casuales, entre comillas, luego hemos visto que no, que estaba ya todo más que montado, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, ya en el mismo funeral yo hablo con el cura para ver un poco lo que va a decir, ¿no? Porque no vaya a ser que dijera alguna cosa inconveniente sobre la partida voluntaria y tal. Y entonces, bueno, pues me encuentro un cura que me empieza a decir, bueno, la carta que había hecho mi hijo, dice, uy, esta persona es un ángel, tal, dice, oye, pues mira, ahora hace un año justo que murió mi hermano, y yo me comunico con él en sueños y tal, y también he ido a un medium, y digo, ¿cómo en sueños? Y dice, sí, sí, y digo, ¿qué te dice? Y eso, ¿no? Así, hablando, Esto el cura. antes de... Sí, sí, el cura antes de que hiciera la homilía, ¿eh? Yo me reuní con él porque dije, quiero hablar con él, porque depende de lo que vaya a decir, es que no le dejo, o sea, le digo Claro, que no diga. Claro, entonces, no, y me dice, sí, sí, por ejemplo, bueno, me dice cosas, dice, mira, me dijo, por ejemplo, la clave del iPhone, que yo quería ver unas fotos y tal, y claro, no la sabía, no había manera de tal, y le pedí a mi hermano pues, que me lo dijera, y me lo dijo en sueño, pero sí, era la clave, o sea que bueno, esto ya es lo primero, ¿no? Luego empiezan a sucedernos pues muchas señales, de estas llamadas señales, ¿no? De puertas que se abren, animales que se te acercan de manera extraña, aparatos que se encienden, en fin, todas estas típicas señales del principio. Y luego, por otro lado, y todo como simultáneamente, mi mujer empieza a buscar y a leer libros, a ver dónde está su hijo, ¿no? Empieza a leer libros que yo, claro, veo algunos y digo, pero este libro que dice aquí que están unos aquí como una especie de tribunal que les está haciendo una revisión de la vida y no sé qué, digo, esto no tiene ningún sentido tal, ¿no? Eh, pero bueno, empiezo, ese sí lo veo un poco así, pero lo dejo ahí. Pero bueno, empiezo a ver otros y claro, de alguna manera yo tenía algunas creencias, pero bueno, no tan, digamos, no tan específicas, ¿no? Y empiezo, bueno, yo a aplicarle, digamos, un poco mentalidad científica. Digo, oye, voy a analizar aquí lo que veo, porque claro, veo aquí cosas que escribe, pues oye, un médico, un psicólogo, un investigador reconocido, digo, hombre, pues no sé, esta gente tampoco va a decir una cosa por otra, ¿no? Vamos a ver. Y empiezo a aplicarle un poco, digamos, eso, ¿no? Un poco de mentalidad científica. Mm, Yo soy ingeniero de profesión y tengo, bueno, siempre el tema de las probabilidades y tal, pues era algo que
siempre me había gustado y que, bueno, en fin, siempre yo decía, aquí todo en realmente, todo es una probabilidad, ¿eh? Aquí no hay nada seguro, lo único seguro son las matemáticas, que son seguras porque las has definido así y eso es así, ¿vale? Y luego a lo mejor que tú existes por aquello de que piensas, luego existe, de alguna manera, ¿no? Pero nada más, todo lo demás, pues es probabilidad. Pero bueno, empiezo a ver pues muchas evidencias que le dan una probabilidad muy alta a esto. Digo, bueno, esto efectivamente no se puede demostrar, pero como la ciencia no puede demostrar nada. Lo que pasa que sí que hay muchas evidencias, igual que en otros campos de la ciencia, pues aquí empiezo a encontrar muchas. Bueno, y así empiezo, ¿no?, a mirar, buscar y recopilar, ¿no? Sobre todo yo en ese primer momento buscaba, digamos, eso, yo llamaba evidencias, ¿no? O sea, cosas que no tenían explicación, digamos, de otra manera. La única explicación lógica era eso te lo explicaba todo, y aplicando el principio científico de la navaja de Ockham, que la explicación más sencilla, la más probable, pues esta te la explicaba todo. Todo lo demás no te explicaba nada o te explicaba algo parcialmente, ¿sabes? Pero nada más. Bueno, y entonces, a partir de ahí, pues yo empiezo a hacer algunos vídeos, ¿no?, explicando estas evidencias, porque digo, oye, estoy que se tiene que conocer, ¿eh? Y sobre todo, había visto alguna persona, porque entonces, claro, entonces a partir de ahí empieza a cambiar mi percepción, ¿no? De decir esta vida es un asco, no vale para nada, esto no tiene ningún sentido, a decir, no, si esto es maravilloso, oye, si esto es perfecto, o sea, aquí nadie se muere, esto es un videojuego, aquí estás ahora haciendo esto, pero luego vas a tu casa y está perfectamente, nadie te juzga, encima te ayudan, o sea, no sé, esto es magnífico, ¿no? Y, y claro, y por contra veo a alguna gente sufriendo, ¿no? Esto de que ha perdido a su ser querido y tal, y digo, ostras, pues esta gente hay que decirle estas cosas, ¿eh? No sé, a todo el mundo le iría bien esto, a todo el mundo, pero estas personas, como nos ha pasado a nosotros, pues hombre, estos lo necesitan, ¿no? Lo necesitan por lo menos que se sepa. Bueno, pero eso queda ahí, yo voy haciendo los vídeos, y entonces, bueno, pues luego contacta conmigo José, porque me ve en unos vídeos y me dice, oye, que te he visto tal y cual, pero bueno, entonces me dice, pero te tengo que decir algo, tal, no sé si decírtelo. Pero bueno, no, dímelo, no pasa nada, a ver. Dice, ostras, dice, yo, lo cuento yo, José, o lo puedes Es contar verdad, tú. tira. Dice, ostras, yo estuve, bueno, porque él es de las fuerzas de seguridad. Dice, yo estuve cuando se encuentra precisamente el cuerpo de mi hijo, que se había tirado por un acantilado. Y bueno, resulta que, bueno, claro, pues se trasladan allí a algunos miembros de la fuerza de seguridad, obviamente, y pues él estaba allí, él estaba allí, y entonces, bueno, lo recuerda y, ostras, yo me quedo un poco así, digo, porque bueno, claro, es un día pues muy terrible para nosotros, claro, sobre todo entonces, ¿no? Ahora ya no lo ves tan terrible, pero entonces, pues claro, obviamente. Pero bueno, a partir de ahí, claro, eso que se queda como, bueno, y esto, ostras, ¿y por qué no tenía que estar él aquí? Y ahora es eso que dices, esto ya empiezas a pensar, ¿esto es por algo o por qué? Y entonces a partir de ahí, José también me dice, porque dice, fue iniciativa mía, bueno, no del todo, porque él me dice, podíamos juntarnos alguna vez, no sé qué, tal. Yo me acerco allí donde estás tú, si quieres, tal. Y entonces, a partir de ahí, a mí me vienen estas cosas que te vienen, ¿no? Que te las dice alguien, tu ser superior, tu guía, no sé, pero a eso que te viene ahí, entonces digo, ostras, pues a lo mejor hay que hacer esto que yo decía, ostras, que hay que ayudar a esta gente, ¿no? A los que han perdido a un ser querido y, y no se conforman con lo que les dice los psicólogos y la sociedad, de que no, tú tienes que seguir para adelante, olvídalo, tienes que seguir con tu vida, no pienses más, te quedan los recuerdos, ¿no? Digo, no, esto no es suficiente, ¿no? La gente tiene que conocer algo más. Entonces, a partir de ahí, pues a mí
me viene decir, ostras, pues a lo mejor podríamos, ¿no?, hacer esto. Y bueno, y lo empezamos a hablar con José y sí, empezamos a darle forma y decir, oye, pues empezamos así, digamos, de una manera modesta y luego ya vamos viendo a dónde llegamos. Sí que es verdad que primero hacemos como un poco de coordinación, ¿no? Para ver, porque claro, ya sabes que esto del mundo espiritual es muy amplio, esto no se acaba nunca, ¿no? La verdad absoluta, pues aquí nunca la vas a conocer del todo, pero bueno, vas conociendo y las verdades tampoco son absolutas aquí. Pero sí que intentamos buscar unos principios básicos, ¿no? Para decir, oye, pues esto sí que estamos de acuerdo y esto creemos que es lo que la gente necesita, ¿eh? Son 10 o 12 principios que son esto, pues luego si quieres los comentamos, pero bueno, pues de que nadie muere, de que esto es una simulación, de que luego te vuelves a ver, en fin, de que el grupo de almas, estas 4 cosas, pero que son fundamentales para la gente que ha perdido un ser querido, para que vea la posibilidad de que a lo mejor, oye, porque ahora, claro, la sociedad... Y luego vimos también, porque habíamos tenido experiencia nosotros en Estelpe con algún grupo de apoyo, de estos de apoyo al suicidio y habíamos visto que el apoyo en el ámbito espiritual nunca entra. O entra muy poco, solo un poquito, o son totalmente contrarios. El nuestro, por ejemplo, era totalmente contrario. O sea, cuando alguien decía algo, estaba mi mujer ahí y mi hija, le decían, bueno, esto sí te hace sentir bien, pero esto no se puede, hasta el punto que yo cuando les comenté, cuando hicimos el grupo, pues yo contacté con algunos de estos grupos para decirle, oye, que nosotros hacemos esto, pues alguno de estos, concretamente este, me decía, no, es que esto no lo podemos decir porque esto es crear falsas esperanzas a la gente, esto es... Y yo decía, oye, pues a ver, es una posibilidad más, aquí no hace falta, ¿sabes?, que nadie se tiene que creer nada. Oye, que lo escuchen, igual que viene alguien y les puede hablar no sé qué, ¿no? O igual que un cura les puede decir no sé qué. O igual que uno les puede decir que haciendo gimnasia les irá bien. Pues que lo A oigan, mí, ¿no? ahí te quiero interrumpir porque me parece un poco prepotente en estos grupos y mucha de esta gente también que dicen eso de o las falsas esperanzas o dar información que no es verídica, cuando ¿quién les dice a ellos que la información que te están dando sobre el duelo, que esa información sí que es verídica, de que tienes que, eso, pasar página, que tal? O sea, aquí, lo que tú decías, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, me parece muchas veces, y es lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces hasta digamos que lo consideran un tabú, ¿no? O incluso gente que la rechazan le vetan en este tipo de grupos por considerar estos temas, ¿no? Y me parece, hombre, tampoco te digo que sea que tengan que hacerlo porque sí, pero que tienen que estar abiertos a todos, ¿no? Ellos se supone que están ahí para ayudar, se supone. Son grupos de ayuda, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, sigue, sí, continúa que no, solo quería dejar esa nota ahí. Sí, bueno, no, ya está, si no me enrollo mucho. Bueno, esto es un poco el origen, ¿no?, del grupo. Entonces, un poco lo montamos diciendo, vamos a seguir estos principios básicos, iremos dando unas charlas nuestras un poco, pues, porque, bueno, y habíamos visto eso, ¿no?, que al final, pues nosotros hicimos un camino, tanto José como yo, individual, porque no te vas encontrando gente, pero tú tienes que buscarlo, ¿no? No hay, ¿sabes? Digamos, la sociedad te manda enseguida al psicólogo o al psiquiatra que te dé unas pastillas, ¿sabes? O esto para que... Pero no hay un plan de ayuda de decir, oye, pues a lo mejor este camino también explóralo, ¿no? Porque a lo mejor a ti te sirve o encuentras, digamos, evidencias, porque al final, pues yo les decía, oye, yo le estoy dando evidencias, ¿no? Le estoy dando hechos que a lo mejor su probabilidad, porque aquí, igual que tú dices, es que a lo mejor, ostras, yo pienso que no hay nada después de la muerte. Bueno, pero ¿con qué probabilidad lo dices tú? ¿Por qué estás seguro de que no hay nada después de la muerte? O sea, ¿lo sabes al 100%? ¿No? ¿En base a qué? ¿Qué pruebas tienes de eso? Dirá, no, es que no tengo prueba, no sé, pero bueno, ¿lo sabes seguro o no? Pues a lo mejor ponle un 90%, ¿vale? Pero si empiezas a ver evidencias del otro lado que te dicen, Además, oye, mira, pues otra, ¿no? Ha venido aquí uno en sueños, le ha dicho no sé qué clave y era la clave. Y luego se le ha aparecido uno, ¿no? Y le ha dicho que buscaron los papeles y estaban ahí. Y luego, ¿sabes? Dices, pues a lo mejor esa probabilidad que tenías del 90% que no había nada, a lo mejor te empieza a bajar y dices, bueno, pues a lo mejor ya hay un 50, ¿no?
Pero claro, eso es mucho, ¿no? De estar seguro de que tu ser querido ya ha desaparecido para siempre, a decir, ostras, que a lo mejor no, ¿eh? Que a lo mejor no. Bueno, pues, ostras, pues esto puede ser muy útil. Y a partir de ahí, si vas profundizando más, igual tu probabilidad va subiendo. Nunca tendrás la certeza absoluta con tu mente de aquí. El 100% no lo vas a tener. Pero como nada, ¿eh? Ahora mismo yo puedo pensar que estoy hablando contigo, pero a lo mejor eres un clon, a lo mejor es una alucinación mía, a lo mejor eres un extraterrestre disfrazado, a lo mejor yo qué sé, ¿sabes? Pero, hombre, lo más probable, ¿no? Pues tiene bastante probabilidad de que seas tú y que tal, porque lo otro es como muy rebuscado, ¿no? Que ahora venga un extraterrestre y se disfrace de ti o me haga una alucinación para que parezca, no sé, lo veo muy rebuscado. Pues bueno, pues esto lo mismo, ¿no? Y bueno, pues entonces eso, vamos tocando estos principios y vamos trayendo también pues invitados un poco expertos o digamos en plan más generalista o más filosófico, que hayan tenido experiencias, ¿no? Tipo ECM o tipo espirituales, y luego especialistas en alguna de las técnicas que nos han ido bien a nosotros, pues de meditación, de Reiki, ¿no? De registros acásicos, etcétera. Técnicas que, bueno, que pueden ayudar pues, a algunas personas a seguir en ese campo. No. Sí, bueno, y como hemos dicho, también pondremos cómo comunicarse con vosotros para aquellas personas que me imagino que los que estén viendo esto habrá bastante gente que estará interesada a lo mejor en participar en el grupo. Pero yo, yendo a lo que comentabas de los principios, eh, me imagino, bueno, si luego nos los comentas, o sea, que ha dicho que tenéis como 10 principios o así, ¿no? Pero yo lo que decimos muchas veces aquí en el canal es que el simple hecho ya de estar viendo esto, la gente que esté viendo esto, o de abrirte a la posibilidad de, ¿no? El de buscar algo más, ahí ya con eso, aunque seas escéptico y no lo creas y tal, pero ya el simple hecho de interesarte, de buscarlo y tal, ya estás abriendo la posibilidad a que haya algo más y ya eso es el inicio, ¿no? Yo digo, mucha gente nos pregunta, ¿no? No, ¿y cómo puedo hacer y tal? Pues lo que estás haciendo esto, ver vídeos, lo habéis hecho vosotros también, ver vídeos, leer libros, buscar podcasts, informarte sobre esto, eso simplemente ya el hecho de estar informándote sobre ello, ya te abre un poco la mente, digamos que te quitas un poco esas ataduras que tenemos, ¿no? De que la sociedad nos pone, ¿no? Como hemos estado hablando de eso de, pues, de que es un tabú o que no se puede hablar, falsas esperanzas y demás. Eso es todo una cosa que la sociedad ha ido poniendo, ¿no? En el camino y con que te abras un poquito, yo creo que en cuanto ves un poco, y bueno, me imagino que vosotros a nivel personal, pues eso habéis tenido, no sé si alguna experiencia en concreto que ha sido, como decías, no estabas buscando a lo mejor, estabas buscando una prueba ¿no? Estabas buscando algo, una demostración de que hay algo más. No sé si habéis tenido un momento específico cada uno en el que, ¿no? Algo que has dicho, esto es, ¿no? O sea, está claro. Yo lo contamos aquí, la gente que nos sigue creo, ya lo habrá visto, ¿no? Para mí fue el momento más claro, quizás fue una visitación, un sueño lúcido o viaje astral, como queráis llamarlo, en el que yo en ese momento me desperté y yo ya sabía. O sea, es que fue literalmente un despertar, no solo despertar del sueño, sino un despertar, ¿no? Que le llaman, ¿no? Me desperté y ahí te das cuenta de que hay mucho más, ¿no? No sé si tenéis los dos eso, si había un momento específico, una situación o algo que pasó que os hace verlo o ha sido algo progresivo. José. Mira, yo en mi caso, parece que me acabas de leer la mente porque tenía pensado explicarte el cómo fue los inicios y yendo escuchando podcasts y leyendo libros y viendo vídeos, pues hubo un personaje de este mundillo espiritual, de los primeros que fue un poco así como uno de mis referentes, que es Emilio Carrillo, Mm, aquí en España, ¿verdad? Que es una persona que es increíble, ¿no? A la hora pues de relatar todo lo que es el más allá, el tránsito sobre todo, etcétera. Bueno, pues resulta que mi hijo tenía como unas medallas de esas militares, ¿verdad? Dos chapitas, ¿no? En una estaba su nombre y su fecha de nacimiento,
y en otra él había hecho el bachillerato humanístico, él estaba estudiando Derecho en la universidad y tenía como una inscripción en latín, ¿verdad? El latín pues siempre lo había tenido que estudiar pues para dedicarse luego posteriormente al derecho. Y decimos muchas frases en latín, muchos latinazos. Y tenía grabada en esa copa una inscripción que decía temet noste, que significa conócete a ti mismo. ¿Vale, José? Entonces, un día escuchando a Carrillo en un podcast, Carrillo es profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona, si no me equivoco, y dentro de lo que sería pues todo el tema así espiritual, no sé cómo lo deben de enfocar a nivel docente, la verdad, pues claro, se ve con la necesidad de definir en una frase lo que para él es la espiritualidad. Imagínate cómo me quedo yo cuando estoy escuchando en la cama, me encanta ponerme el podcast para quedarme dormido, estoy escuchando que él a los alumnos les dice que para él la espiritualidad es conócete a ti mismo. Eso hacía pues 10 o 15 días de la partida de Iván, ¿verdad? Y bueno, se me empezó a acelerar el corazón y digo, eso es, ¿verdad? Eso no puede ser casual, ¿no? Eso tiene que ser como una señal previa que él ya había dejado, un periodo de 18 años, ya me explicarás. Que a lo mejor el envoltorio es de 18, pero luego es un ser muy sabio, ¿eh? Claro. Ahí fue un poco la señal que a lo mejor parecerá así explicada, pues que no es muy impactante. Para mí sí que fue muy impactante. Hemos tenido otras señales espontáneas, otras señales que también pues he pedido y se han cumplido, pero bueno, casi siempre tengo que reconocer que en el caso de mi hijo, pues él es el que me sorprende a mí con señales y con señales espontáneas que la verdad pues son increíbles cuando te llegan. Y bueno, y claro, estarás conmigo que una puede ser, llamámoslo así, casualidad, pero ya unas cuantas ya, ¿no? Ya al final, ya por probabilidades, pues tiene que ser algo más. De todas formas, sí que es verdad que nuestra parte más terrenal busca siempre pues alguna evidencia que te haga seguir, ¿no? Pensando en esto, pero la verdad es que al final el miedo, por decirlo así, que te produce la marcha de tu ser querido se vence con el conocimiento, y el conocimiento pues prácticamente va cogido de la mano de las señales. Al final es un pack muy potente y lo que te hace es seguir ya no creyendo, ¿verdad? Porque yo ya lo tengo bastante integrado que es así, ¿no? Que después de la vida hay algo que si quieres más adelante podemos hablar de qué es, si es una conciencia, no es una conciencia, si es energía, si es energía, pero hay alguna cosa, hay una continuidad, ¿verdad? Y entonces no es que te devuelva a tu ser querido aquí, que físicamente, obviamente que estamos de menos, ¿no? Pues todo lo que son cosas, el dolor, hablar, una sonrisa, un abrazo, etc., ¿no? Pero sí que pues es como mínimo esperanzador saber que todo continúa y que realmente la vida real es la del otro lado y no la de aquí. Esto es una simulación, a mí me gusta llamarle pues una obra de teatro, ¿verdad? Donde pues esa comparsa parece ser que casi siempre somos los mismos con diferentes roles. Bueno, es una de las posibilidades que podría ser, ¿verdad? Y bueno, esa fue perdón, esa fue así la señal más potente y la del principio. Luego tengo otra de una pulserita de bolitas de estas energéticas que también perdí. Yo se la dejé a él durante su ingreso en el hospital, luego la perdí y la verdad que era una cosa que nos unía bastante, era una amuleto, ¿verdad? Y resulta que una semana después aproximadamente, pues mi suegra, ya lo explicarás, barriendo debajo de la nevera, que eso no lo hace nadie, barrer debajo de la nevera, a no ser que sea una mudanza, ¿verdad? Pues aprovechando que estaba por allí, que era Navidad y estaban sus hijos por allí, levantó la nevera, la mujer pasó la escoba y allí estaba la pulserita, justo cuando esa mañana había mentalmente pedido a Iván que esa pulsera tenía que aparecer donde fuese. O sea que esas son las dos señales más potentes que he tenido y que creo que, bueno, que para mí la verdad es que dije, esto tiene que ser así. Eso fue un poco el motor por el cual pues me resigné a conformarme con lo que hablaba José María, ¿no? Con olvídalo, sigue para adelante, tu vida continúa, sí, mi vida continúa, pero la de él también. Clarísimo. Claro, es que pasa muchas veces también, ¿no? Eso, claro que la vida continúa, pero no tienes, o sea, muchas veces la gente te dice, no, pues tienes que seguir adelante, ¿no? Y pasar página y tal, y la vida continúa, pero la relación sigue ahí. O sea, la persona
no está aquí físicamente, pero sigue, o sea, está con nosotros. Yo lo que llamamos la conciencia, nuestras conciencias están todas, está la conciencia global, seguimos ahí, independientemente de que estemos aquí. A José María le oí comentarlo también en uno de vuestros vídeos, que yo también lo he dicho aquí alguna vez, y incluso Ana a mí me lo ha venido a decir en sueños y demás, ¿no? Esto es como una relación a larga distancia, ¿no? Como de José María me parece que ponía lo de el hijo que se va a vivir al extranjero, a trabajar al extranjero. Igual, ¿no? O sea, no está aquí, la persona no está aquí físicamente, no la estás viendo, pero te puedes comunicar, sigue estando como persona, como ser, sigue estando, y lo único es eso, las relaciones como la vida evolucionan, y esto es una evolución de nuestras vidas, ¿no? Eh, claro, no están aquí ahora físicamente, pero no significa que tengas que borrarlos como si no hubieran existido o que no sigan existiendo, ¿no? Pero bueno, me imagino que todos los que estamos aquí y la gente que está viendo esto, eso es un concepto que ya lo tienen bastante asimilado. Pero bueno, José María, cuéntanos, ¿tú tuviste también alguna experiencia en concreto que fue lo que te hizo? Bueno, nos has contado un poco, ¿no? Pero no sé si ha habido algo, nos has contado lo del cura y demás, si fue eso o si ha habido algo más, digamos, más impactante para ti, de eso, que de repente te das cuenta y dices, es que hay más, hay más. Sí. Y Bueno, aparte, José, el tema de las ya señales. incluso estando aquí. Sí, José. Sí. No, es que no te decía eso, una última reflexión, que ya estando aquí encarnado, el ser querido, nuestras almas ya estaban juntas aquí. Es decir, él Claro, lo único que le falta es el cuerpo físico. claro. El contacto de almas o el contacto espiritual se sigue teniendo igual que cuando él estaba aquí. Lo único que esa capa de la cebolla, lo que es el envoltorio físico, ya no está. Pero nuestras Claro. almas estaban aquí, nuestros espíritus estarán al otro lado, ¿no? La parte divina. Sí, la Esa que es la comunicación parte existe. física, que si te lo paras a pensar, claro, es una relación pues metafísica, ya no es física, Sí. es metafísica. Bueno, pero el amor, vamos, yo creo que es increíble, ¿no? El salto evolutivo en el amor. Yo hicimos un vídeo, en uno de los vídeos anteriores, es amor interdimensional, porque es eso, ¿no? Yo sigo teniendo una relación con Ana, no está aquí físicamente, pero el contacto es constante. Incluso a veces que lo que teníamos cuando estaba aquí físicamente, porque ahora es un tipo de relación mucho más profundo. Entonces, esa comunicación, cuando consigues establecerla, que muchas veces piensas, no, esto me lo estoy inventando, o esto soy yo que me estoy. Pero si de verdad lo analizas y lo analizas fríamente y científicamente, te das cuenta de que no es así. De que hay muchas veces que pensamos que estamos. Es una cosa que nosotros decimos mucho, ¿no? Que la gente piensa que todas las ideas, todo lo que tienes en la cabeza es tuyo. Y eso no es así. Lo que te llega, la información que te llega, no es todo, no es solo lo que tú piensas, hay mucho más, ¿no? Pero vamos a dar paso a José María, que le habíamos interrumpido antes. Sí, perdón. Bueno, no. Bueno, no, que decía que pues el tema de las señales es verdad que es muy vistoso y que bueno, te dan una gran satisfacción y siempre te corroboran, ¿no? Como porque siempre son cosas personales y bueno, sí, nosotros pues hemos tenido muchas, pues sí que yo qué sé, con la puerta de entrada de la casa, pues por ejemplo, por decir algo, ¿no? Pues habíamos oído una vez como que entraba alguien y la cerraba, como cuando entraba alguno de nuestros hijos, ¿no? Perfectamente lo vimos los dos, mi mujer y yo, pero ahí no entró nadie. Y luego la misma puerta, de repente un día aparece abierta y la cerramos y otra vez vuelve a estar abierta. O sea, pero que era una puerta, es la puerta principal del piso, o sea, esa nunca se ha abierto sola, o sea, es que, pero bueno, cosas como estas y luego pues a petición, ¿no? Las señales a petición, que estas son un poco curiosas, le pedimos plumas y bueno, aparecían plumas por todas partes, por las partes más impensables, ¿no? Como en el plato Navidad, en fin, una serie de... o yo qué sé, por ejemplo, a veces yo depende, pues si leían un libro que unos americanos le habían pedido no sé qué, uno le había pedido un elefante rosa y entonces luego le salió un parque de atracciones. Yo digo, pues le voy a pedir, venga, un monopatín verde, ¿no?
porque él le gustaba mucho el monopatín y el verde es su color preferido. Pero luego dije, va a ser un poco difícil, porque además el color de los monopatines está por debajo, ¿no? Entonces digo, primero que ya no salía mucho, yo no salgo mucho a la calle, digo, después para ver un monopatín y además no lo voy a poder ver por debajo, o sea, es que no sé, pero digo, bueno, ahí se queda, ¿no? Y al poco voy a casa de mi cuñada y tal, que hacía mucho que no íbamos a esa casa de verano, y ostras, me dice, mira, mi sobrino ahora que le hemos comprado tal, y me saca un monopatín así, pero enseñado así, todo verde, con fondo todo verde, ¿no? Pero, ostras. Y además me dice, no, mira, además le habíamos comprado otro, pero él dijo, no, no, tiene que ser este. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Y ahora te contaré una ligada con José, porque luego a nosotros nos han pasado cosas, digamos, en conjunto, que de alguna manera entendemos que nuestros hijos nos corroboran, pues que les parece bien esto que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, hemos tenido varias, pero quizá la más curiosa fue, pues un día que vienen a comer José y su mujer a Barcelona, vienen a comer a nuestra casa, ¿no? Y entonces, yo muchas veces que comemos y tal, cuando celebramos, pues ponemos, digamos, un plato y la foto de nuestro hijo. Ahí quedamos, pues, en un marco, como si estuviera comiendo, ¿no? También. Entonces digo, bueno, lo podemos hacer. Pero digo, claro, queda mal porque no voy a poner al Oscar y a Iván no, al hijo de José no lo voy a poner, ¿no? Digo, pues no lo pongo y ya está. Y entonces me viene José y me dice, oye, mira, que me ha venido, que te tengo que traer esto, no sé por qué, y me trae un recordatorio del funeral, o sea, con una foto suya, ¿no? Que digo, ostras, pues mira, ya está, me has traído la foto que me faltaba y la puse ahí y la puse los dos, ¿no? O sea, que es algo que dices, bueno, ¿y por qué me trajo esto, no? Y tú lo puedes decir, José, ¿no? ¿Por qué lo trajiste? Dices, no sé por qué, te tengo que traer esto. Bueno, pues, por intuición, José María. Salí de casa y digo, no sé por qué, pero le tengo que llevar una foto. Alguien se lo dijo, no todo lo que tenemos en la cabeza es nuestro. Claro, es que muchas veces Pues hay que dejar que cuando te vienen esas cosas de que tienes que hacer algo y muchas veces no lo entiendes, lo mejor es hacerlo. O sea, no lo cuestiones. En cuanto empezamos a intentar preguntarnos por qué y qué y tal, ahí ya digamos, estás interfiriendo. Cuando te viene una cosa, y sobre todo muchas veces que te vienen muy claras, hay que hacerlas. Pero la sociedad, la cultura nos enseña eso, a pensarnos las cosas 10 veces antes de hacerla y luego resulta que al final, pues muchas veces no acabas haciendo lo que de verdad querías o lo que te estaba diciendo tu intuición o alguien más. Claro. Pero de todas maneras, Claro. No, pero te quería decir, o sea, las señales son muy vistosas, pero de todas maneras, en mi caso particular, yo el gran cambio, yo lo hago porque, bueno, yo antes era católico, ¿no? Y pues, pero había cosas que no me cuadraban, ¿no? Había cosas que no me cuadraba, esto de que como Dios al que es malo le va a castigar al infierno para toda la eternidad, para siempre, pero esto, digo, pero si tu padre, si yo soy padre y no soy muy buen padre, claro, no voy a ser un padre como Dios, pero a mi hijo, vale, le puedo reñir, le puedo castigar, pero para toda la eternidad lo voy a tener castigado toda la eternidad, para siempre, nunca más, no le voy a dar nunca una oportunidad, digo, esto no puede ser. Este Dios que me están vendiendo no es así. Esto no puede ser. Y otras cosas que tampoco me cuadraban. Yo decía, ostras, claro, pero entonces, claro, el que ha nacido, fíjate, el que ha nacido hace muchos años ahí en una tribu salvaje, caníbal, pobre, pues ese qué evolución va a tener. O sea, ese luego le van a juzgar por lo que haga, pues si ha tenido muy pocas posibilidades, ¿no? A lo mejor ha estado ahí que no tenía para comer, ¿sabes? Ya ha tenido que hacer lo que ha podido. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la sociedad actual, pues muchas más, no tenemos necesidad de matarnos para comer, no sé, tenemos más educación. Esto no tiene mucha lógica, ¿no? Muchas cosas que no me cuadran. Y cuando empiezo a ver esto, de repente me empieza a cuadrar todo, ¿no? Me empieza a cuadrar todo, ¿no? Digo, ostras, ese Dios que ya a mí me quedaba ahí, que yo no sé por qué, bueno, ahora ya lo sé, ¿no? Porque es el Dios que tú llevas dentro, ¿no? Que al final te lo dice, ¿no? Ese Dios que yo decía, este Dios no puede ser así, pero Dios está ahí, ¿no? Y Jesús también, pero no es como me lo están diciendo. Pues luego me empieza a cuadrar todo
digo, claro, no, ahora ya entiendo todo. Y fíjate, la reencarnación quiere decir eso, es decir, tú has experimentado pues ser un caníbal y comerte a la gente y matarlos y ser, ¿no? Y luego estás experimentando otras cosas porque, bueno, porque tienes que experimentarlo todo y para aprender y para experimentar más cosas. Y entonces, no es que no es más justo una cosa ni que otra, ¿no? Y aquello de decir, ¿y cómo Dios permite que los niños pequeños se mueran y les pasen estas cosas, ¿no? Que no lo entiendes y dices, pues no sé, por algo será, ¿no? Tienes esa confianza. Yo decía, por algo será, pero no lo entiendo, pero por algo será. Claro, ahora lo entendía todo. Ahora decía, no, si es que tú lo has decidido esto, si es que esto, y además no pasa nada, es un videojuego y es para experimentar. O sea, Claro. yo de repente empiezo a entenderlo todo y que me cuadra todo y digo, ostras, pues sí, esto es así. O sea, eso que yo tenía ahí escondido, que yo decía, no puede ser como me lo dicen, tiene que ser de otra manera, pues digo, ahora me cuadra. Y eso es, para mí eso es, digamos, lo que lo que me produce ese cambio, ¿no? Luego corroborado, por las señales, por las evidencias, ¿no? Por que, bueno, que como digo yo, ayudan a hacer esa primera apertura, ¿no? Porque las evidencias, bueno, si te quedas ahí, pues, pero de alguna manera te meten en el camino este espiritual, en el despertar este, que es, en el fondo es descubrir lo que ya sabes, lo que tú ya tienes dentro. Tú realmente tu ser ya lo sabe eso, tú ya eres Dios, tú ya lo sabes. Pero aquí los jueguecitos que tienes que irlo descubriendo, ¿no? Claro. Y entonces, pues, bueno, pues esta es un poco la historia, ¿no? Y Sí. No, yo, a ver, me imagino que a vosotros os ha pasado lo mismo. A mí en el momento que descubrí todo esto y que me di cuenta, ¿no? Eso de que te despiertas y te das cuenta de que, wow, ¿no? O sea, la muerte no es ni mucho menos el final, es simplemente un proceso, seguimos, luego volvemos, luego seguimos y tal. Y entonces, una consecuencia de eso es que le pierdes, lo digo siempre en el canal, le pierdes el miedo que no el respeto a la muerte, ¿no? Respeto siempre porque tenemos que vivir, hay que, como dices tú, que yo también coincido en esto, lo de esto es una partida de un videojuego, hay que jugar la partida, pero la partida cuando se termina, pues empiezas otra partida, no hay, no, y le pierdes el miedo a la muerte y eso te hace cambiar la perspectiva a todo, ¿no? Y yo, por ejemplo, estabas hablando de eso, de las religiones, ¿no? De cómo, pues eso, cómo se te juzga y vas a ir al infierno y tal, pero claro, luego te pones a investigar un poco más en profundidad y resulta que las religiones en su origen, ninguna de ellas tenía en un infierno ni juzgaban a la gente. Han ido cambiándolas para con ese miedo a la muerte y ese miedo a lo que te pueda pasar, a lo desconocido, poder tener un poco de control sobre la gente. Pero te das cuenta, yo no soy religioso, nunca he sido religioso, no he practicado ninguna religión, ni comulgado con nadie, ni nada. Pero tampoco no era anti ninguna religión. Pero claro, ahora cuando empiezo a investigar todo esto y me di cuenta, o a abrir un poco más y a preguntar más cosas, yo cada vez tengo más claro que el origen de todas las religiones es el mismo y el origen, esto es mi teoría personal, obviamente. El origen es gente que como nosotros, que de repente tuvo algo que le hizo descubrir o darse cuenta de que había mucho más y abrir ¿no? Y dar ese mensaje a la otra gente, que es un poco también lo que estamos haciendo aquí. Abrir a la gente, ¿no? Obviamente no me estoy comparando, no quiero decir que estemos ni mucho menos haciendo una religión, ni mucho menos, pero en aquel entonces, hace miles de años, yo veo que las religiones empezaron todas así, ¿no? Gente que entendía qué es lo que somos como seres, no como personas, como personas humanas, sino como seres, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu, entendió y vio que era eso, intentó explicarlo y luego el mensaje se ha ido obviamente alterando y cambiando en función de intereses de otra gente y al final pues la religión está en su mayoría, como decimos también mucho en el canal, no es una religión pero una filosofía que es la que quizás más se acerca a todo lo que entendemos es el budismo, también tiene sus pegas y demás, pero es una de las pocas filosofías que se ha mantenido inalteradas o digamos que no han intentado cambiarlas para controlar a la gente. Y muchas de las cosas, y lees cosas del budismo y dices, coño, tienen mucha razón esta gente, ¿no? Te das cuenta de que hay muchas de las cosas o por lo menos a nosotros nos pasa que estamos descubriendo, ¿no?
en cuanto a la vida más allá de la vida, ¿no? A dónde vamos, a dónde vamos también cuando soñamos, cuando dormimos, cuando meditamos. Y resulta que es todo lo mismo, ¿no? Y al final es eso, es un poco lo que decíamos antes de dejarte llevar por tu intuición, ¿no? Y no tanto por... Creo que hablabas tú un poco eso de la gente, una persona que esté en una tribu en África que no ha tenido... yo a veces les envidio, ¿no? Porque digo, joder, esta gente no les han... No son gente que nadie les ha intentado inculcar nada, ¿no? Que simplemente pues tienen sus historias, ¿no? Entre ellos, dentro de estas tribus que todavía, que hay pocas, pero que quedan, que no están civilizadas, ¿no? Y tienen sus propias creencias y demás, pero nadie les ha obligado a nada, nadie les ha intentado manipular ni nada, ¿no? Y dices, joder, porque ves la sociedad ahora y dices, hay mucha, ¿no? No sé, tampoco quiero aquí mandar ni un mensaje político ni nada por el estilo, pero sí que creo que tenemos que ser muchas veces eso, más libres de opinar y de dejar eso, dejar que nuestra intuición nos guíe, ¿no? Y creer más en lo que nos viene, lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando te viene algo, tienes pues eso, esa sensación de tengo que hacer esto, tengo que decirle esto a esta persona, o tengo que... Yo creo que hoy nos hemos juntado aquí por eso, porque de repente, pues a mí yo sabía que tenía que hacer este canal. José se puso en contacto conmigo, ¿no? Todas estas cosas pasan porque tienen que pasar, porque como decías, porque ya lo habíamos planeado, ¿no? Y al final es un poco eso, el seguir hacia adelante, pero haciendo caso a la intuición, ¿no? Nosotros lo decimos mucho aquí en el canal también, y que también, como siempre decimos, que animamos a la gente a que nosotros aquí estamos contando nuestras experiencias personales de cada uno y cada persona pues tiene las suyas y tus experiencias son las que te hacen de verdad ver o creer. Claro, es lo que decía José, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor lo que está contando a lo mejor a otra persona no le puede parecer que era una cosa, pues una casualidad que no tiene mucha importancia, pero es que esto es una cosa personal de cada uno. En el momento que tú tienes una experiencia, tú la vas a vivir de una manera que no la va a vivir otra persona y para ti puede significar una cosa que no significa para otra. Entonces siempre animamos aquí a la gente a que tenga sus experiencias y a que valore esas experiencias en función de lo que significa para ti. No, porque también veo que hay veces que la gente intenta vivir una experiencia porque ha escuchado a alguien que ha tenido esa experiencia. Nadie va a tener esa experiencia. Tú vas a tener la tuya propia, va a ser completamente diferente. Pero también lo que decíamos antes, ya simplemente el hecho de estar aquí y de estar buscando información, eso estás ya buscando tu propia experiencia, ¿no? Pero claro, vosotros en el grupo también, como comentabas, también traéis invitados, ¿no? Que ayudan a esto, ¿no? Habéis hablado de meditación, Reiki, regresiones, etcétera, ¿no? Y creo que también, bueno, que eso es otra, quizás para otro programa también, no que no lo vayamos a hablar ahora, pero que quisiera hacer un programa más adelante a lo mejor con todo el tema de la transcomunicación instrumental, ¿no? Que creo que también habéis tenido bastante actividad en eso, ¿no? Sí, José, si quieres, bueno, nosotros sí, métodos de comunicación, pues como ya decimos, a ver, o sea, la comunicación, es verdad que al inicio tienes como más ansia de la comunicación, no tienes que comunicarte y tal. Luego cuando ya entiendes todo y tal, pues es como que ya no es tan acuciante, ya también te comunicas de otra manera y tal. Pero como nuestro grupo lo pensamos un poco para gente pues que empieza, ¿no? O sea, que empieza en esto y otra que está ya más evolucionada, pero pues hay mucha gente pues que está empezando, ¿no? Que acaba de salir, que está en el psicólogo tradicional y que está mal porque, claro, el psicólogo no le da respuestas. Entonces, bueno, los métodos de comunicación, pues creemos que son importantes, al principio bastante, y luego, pues, oye, te pueden ser, pues, también muy satisfactorios, ¿no? Si te los tomas sin obsesión, es decir, no aquello, uy, tengo que contactar, ahora no puedo. Y es verdad que, bueno, explicamos todos y intentamos, pues, ir probando diferentes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en la parte de transcomunicación, a ver, yo también, pues, yo les explicaba, pues,
a mí, por ejemplo, con la Ouija, ¿no? Que está muy denostada por algunos por algunas personas, mediums o tal, ¿no? Cosa que además, bueno, es como nació el espiritismo, ¿no? Con las mesas parlantes y la Ouija, o sea que no sé. Pero bueno, quiero decir, a mí me ha funcionado bien, ¿no? Sobre todo al principio. Ahora ya no tanto, pero al principio sí. Entonces, bueno, pues yo lo digo, ¿no? Pero luego, pues en el tema de la transcomunicación, como todos, bueno, algunos hemos hecho alguna cosa, algún pinillo, algún pinito, ¿no? Nos han hecho alguna, tal. Pero es verdad que había una persona en el grupo, porque el grupo, pues es eso, ¿no? Hay personas que están empezando que dices, bueno, tú les estás como guiando, ¿no? No es que les enseñes, porque aquí nadie enseña nada, pero tú le vas dando guías y, pero luego también te van dando a ti, porque aquí todos aprendemos, ¿sabes? Todos, tú al enseñar algo o al facilitar lo aprendes más, porque aquello que a mí me decía un profesor, ¿no? Que para enseñar 10 tienes que saber, para enseñar bien 10 tienes que saber 100, ¿vale? Después también te vas nutriendo porque personas del grupo, pues oye, te explican su experiencia, etcétera. Entonces, pues bueno, una persona del grupo, pues concretamente con el tema de la transcomunicación, pues había progresado bastante, hablando con su hija en el otro lado, usando un método que había propuesto a la Sonia Rinaldi, entonces lo había ella ido perfeccionando y bueno, le había ido dando buenos resultados y entonces pues nosotros también habíamos empezado y José te puede contar un poco porque él es el que más también lo ha seguido y bueno, pues este era uno de los que ahora estábamos mirando, porque sí que es verdad que la parte de comunicación pues es una parte que también queremos ir tocando, ¿no? Si quieres explicarles un poco, José, Me parece parte esta que de la José se ha quedado comunicación. congelado. Está aquí en la pantalla, pero no se mueve. No sé si ha perdido la conexión. ¿Nos oyes, José? ¿No? Bueno, si no voy siguiendo yo hasta que le vaya. Sí, parece. Bueno, José, te saco y ahora conectas de vuelta, porque parece que se ha quedado ahí pillado un poco. Vamos a ver si ahora vuelve a entrar y nos cuenta. Pero sí, bueno, yo también, ahora, cuando vuelva, que nos cuente lo de la transcomunicación, pero a ti te quería preguntar, porque sé que tú, obviamente, tú eres ingeniero de profesión, ¿no? Entonces, sí que sé que tú has buscado siempre, digamos, un punto de vista más científico, ¿no? Desde eso de pues como has comentado, cómo empezaste buscando, ¿no? Información y pruebas y demás. Y no sé cómo ves tú, cómo últimamente está habiendo bastantes avances y bastantes, como decías tú, ¿no? De repente, pues ves a gente, ¿no? Doctores, científicos, físicos, gente, ¿no? Premios Nobel, ¿no? Y dices que están no solo interesándose por esto, sino intentando demostrar también y científicamente, ¿no? Que esto, pues que hay mucho más allá de estos cuerpos físicos en los que estamos. Y creo, y yo no sé, coincidirás conmigo en que en todo esto la física cuántica es digamos, lo que está abriendo el paso a todo esto, porque claro, la física cuántica se lo explicas a una persona a un científico hace 100 años y decían, estás de coña, o sea, es imposible, ¿no? Que haya, ¿no? Todo el tema de la superposición ¿no? Dices, eso son cosas que la física de hace. Pero claro, cuando no solo lo demuestran, sino que lo aceptan y saben que eso pasa así, se abren mil posibilidades, ¿no? Yo creo que la ciencia está ahora avanzando, siempre, obviamente, también, como decíamos, ¿no? Con todas esas trabas que pone la sociedad y tal, pero a su vez estamos en un momento, yo creo que a través también de, pues, como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De conectarnos, de gente conectando por internet en diferentes partes del mundo, llegando, ¿no? Teniendo todas estas posibilidades de encontrar información y de juntarse y de compartir información y tal. A nivel científico, eso también está ayudando a que muchos científicos que antes, pues, a lo mejor estaban interesados en estas cosas, pero no decían nada porque, claro, no podían decir nada ni hacer. Ahora sí que está habiendo un poco más de trabajo en conjunto y demás, y creo que
Es más, yo creo y también esto me lo han confirmado gente que están dentro del mundo científico y tal, que vamos a tener noticias importantes en los próximos años. Y en los próximos años me refiero a, como mucho, en 5 o 10 años va a haber avances a nivel público importantes, ¿no? En esto, pero yo creo que la ciencia está avanzando mucho y que puede. Bueno, es que ya los hay, ¿no? Lo que pasa es que muchas cosas no las publican y no las hacen o no quieren darles digamos, el valor o la voz que deberían tener, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista científico, los avances que está viendo últimamente? Bueno, yo como una de las evidencias que doy también es que las mentes más fundamentales para el desarrollo humano, los científicos más grandes, todos han sido espirituales, ¿no? Desde Newton hasta Einstein. O sea, de una u otra manera, unos eran más religiosos, otros eran más generalistas, pero la mayoría ha creído que había algo más, ¿eh? Y muchos científicos luego, bueno, como decía este, el Pasteur, ¿no? Uno de los principales científicos en su tiempo, ¿no? Pasteur, él tenía un dicho que decía, un poco de ciencia nos aleja de Dios, mucha nos acerca. Es decir, cuando sabes un poquito, ya te crees, no, esto tiene explicación tal. Ahora, cuando empiezas a profundizar y a pensar más, cuando es más ciencia, empiezas a ver que aquí hay algo más, que esto no es porque sí, que esto no es todo casualidad. O sea, eh, tanto la física cuántica, ¿no? Sus hechos experimentados que ocurren así, ¿no? Como esas partículas que están en dos sitios a la vez o que no se saben en qué sitio están hasta que no las mira un observador o que saben lo que va a pasar después, ¿no? Y que no tienen ninguna explicación y que, sin embargo, desde el punto de vista espiritual tienen una explicación perfecta. Entonces, es eso, los científicos cuanto más avanzan, los grandes científicos, los grandes astrofísicos, cuando empiezan a profundizar, pues se van acercando, ¿no? Y algunos, bueno, también hay una noticia de uno de los escépticos más famosos, que es uno inglés, ahora no me acuerdo el nombre, pero que era muy renombrado porque hacía libros, ¿no? En contra de las creencias en Dios y todo esto, ¿no? Pues este también llega un momento cuando ya es mayor que dice, bueno, tengo que admitir que, ostras, que quizá estaba equivocado, ¿no? Porque estoy viendo todo, empiezo a ver el ADN, empiezo a ver el desarrollo, la evolución. Esto no, o sea, la casualidad no te lo explica eso. O sea, que todo el azar, esto al final, como digo yo, es una cuestión de probabilidad. O sea, todo puede ser por casualidad, pero las casualidades para algunas cosas son como se dice, se pone este ejemplo de decir, pongo a 10 monos tecleando al azar en una máquina de escribir y que me escriban la Biblia exactamente, ¿sabes? Pueden hacerlo por azar. Hombre, sí, por poder podría, porque empiezan por azar y tocan y hay una secuencia que te escriben toda la Biblia completa sin tal cual. O sea, por poder ser, pero hombre, la probabilidad es tan pequeña, o sea, es despreciable, ¿no? Eh, A mí me hace gracia bueno, que claro, a mí me hace gracia que la ciencia dice eso, ¿no? De que a lo mejor estos son casualidades que se han dado, pero luego tú dices, vale, pero muchas veces la ciencia, cosas que demuestran, ¿no? Que esto es, que incluso leyes científicas se basan en, 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 en eh, observaciones, en se observaciones basan en que hemos estadísticas, observado claro, y de 10.000 casos hemos tenido 99.000. Dice, claro, y ese no es una casualidad, claro, claro. puede ser casualidad No, no, también. no, y que, ¿Les conviene? o sea, claro, hacen experimentos, de momento les sale así y dicen, esto cuadra. Sí, pero a lo mejor no tienen en cuenta otros factores que, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, una cosa tan tonta que ahora ya lo saben, pero pues la gravedad no es la misma la gravedad en la Tierra, por ejemplo, que en la Luna, ¿no? Que la masa es menor. Entonces, si aquí hacen una serie de experimentos, dicen, mira, aquí cuando tira un objeto se comporta de esta manera y siempre se comporta así. Entonces hago una ley y se cumple para la Tierra perfectamente. Pero entonces un día van a la Luna y no se cumple. ¿Por qué? Porque la gravedad es diferente.
Entonces dicen, no, claro, es que dependía de la gravedad, tal. Bueno, pues aquí es lo mismo, o sea, las leyes físicas que ellos tienen se basan en probabilidades, lo mismo en hechos, y les son válidas para una cosa muy concreta, ¿sabes? Pero cuando te empiezas a abrir un poco más y empiezas a buscar un poquito más ampliamente o en lo pequeño para ver qué es esto de la materia y tal, ya eso se te empieza a desmontar y te cuadra, se te empieza a desmontar las teorías, por supuesto, de Newton y las teorías de la relatividad incluso, ¿no? Y ya no sabes a qué atenerte, empiezan a haber teorías raras de las vibraciones y la teoría de cuerdas y tal, porque ya no saben cómo explicarlo. En cambio, te empieza a cuadrar con el mundo espiritual, con decir, esto es un videojuego y tú lo creas. O sea, esto en realidad no existe, es tú, la mente humana, el observador humano es el que lo crea. Y las cosas, pero es que como a todos se nos comporta igual, bueno, porque lo hemos creado entre todos en conjunto. Hay cosas que las hemos creado en conjunto, obviamente, para que esto sea una experiencia coherente, Mira, ¿no? una de las personas, justo lo que estabas hablando, y que era, él es físico y intentaba con todas las teorías, no sé si le conoces, a los que no lo conozcáis, porque creo que no hay mucho de su trabajo en español, está todo en inglés, pero es Tom Campbell. No sé si lo conoces. Sí, yo de oídas, algo he visto, sí. Pero... Para los que, claro, creo que hay un proyecto ahora para traducir, porque tiene una trilogía de libros de su teoría. Él trabajó mucho con el Instituto Monroe. Fue uno de los que ayudaron a Robert Monroe a hacer el tema de los tonos binaurales para entrar en estados alterados de la conciencia. Pondremos el enlace aquí abajo. Pero yo es más, he hecho algún curso, algún seminario con él y demás. Y claro, es justo lo que estabas comentando, ¿no? Todas estas teorías, la teoría de la relatividad, la teoría de cuerdas y demás, dice, aquí falla algo, aquí falta algo. O sea, son teorías, pero que no, al final, y claro, faltaba la parte espiritual, ¿no? La parte... Y él es una de las personas que además tiene esa teoría de eso, de la realidad virtual, ¿no? De que esto es todo una realidad virtual, un juego bueno, os recomiendo mucho si podéis, si queréis informaros un poco, porque todo el trabajo que ha hecho, además tiene un gran grupo de seguidores y organizan eventos constantemente y tal, está muy bien. Pero bueno, parece que hemos recuperado a José, que le habíamos por ahí, y nos habíamos quedado ahí en lo de la transcomunicación que estáis haciendo en el grupo. Sí. Queríamos que nos contaras un poco, Sí, porque dice José María que es cierto que tú has tenido más, ¿no? Has estado más envuelto en todo esto, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, incluso estoy actualmente. Bueno, mediante la metodología que este amigo del grupo nos explicó, hizo un tutorial, nos conectamos una vez con José María y empezamos mediante los audios de WhatsApp, disculpad un poco porque tengo la voz un poco tomada, mediante las grabaciones de WhatsApp de nuestros seres queridos y mediante unos programas informáticos, los cuales lo que hacía era dar la vuelta a la formación, trocearla y ordenarla aleatoriamente. Eso se hace para minimizar al máximo pues, que alguien pueda decir que luego la comunicación es el audio original, ¿verdad? Pues mediante unos programas informáticos en los cuales se amplía la voz. Yo, por ejemplo, tengo, siguiendo las recomendaciones de esta persona del grupo, pues me compré un amplificador para poderlo oír mejor. Y a nivel informático se trata lo que es la grabación esta que se hace con el programa informático, pues realmente, bueno, es asombroso cómo eh, responden a cuestiones lógicas que se hacen, ¿verdad? Así rápidamente por explicarlo, esto se trata de hacer una comunicación con los seres del más allá mediante una previa protección. Siempre que trabajamos con energías, pues es recomendable pues, que no haya intromisiones pues, de otros seres, ¿no? De estos que se llaman espíritus clones o suplantaciones, etcétera. Hay que coger pues, ciertas precauciones y se protege de esa forma, ¿no? Entonces, desde ahí, pues se ve que se produce lo que es una comunicación desde el amor con tu querido y se hace una serie de preguntas dando un tiempo a las respuestas y luego en ese programa informático pues va aumentando o disminuyendo lo que es el ritmo, la velocidad del tono de
y la verdad es que, bueno, hemos hecho algún programa, José María también lo puede rectificar, y es realmente asombroso cómo contestan con una coherencia en un porcentaje muy elevado. Y casi siempre sí que es verdad que lo más asombroso es que el tono de voz y lo que es el timbre de voz es el de tu ser querido. Eso aún lo hace mucho más asombroso. Esto de la voz de fondo es lo que se conoce como ruido blanco en la instrumentación instrumental. Hay gente que lo hace mediante grifo, con ruido de olas de mar, con un sonido como, ¿sabes? Las televisiones estas antiguas que se sintonizaban y quedaban como un poco El barrido. como neblina. El barrido este, correcto, sí. Eso es el ruido blanco, ruido de fondo, el white noise, que dicen los americanos, ¿verdad? Y estas grabaciones luego a veces las puedes escuchar. Es increíble porque incluso fíjate, Jorge, que llegan a decirte cosas que luego pasan en el futuro, ¿no? En el caso, por ejemplo, Iván me dijo que Carla, su hermana, había estado en Barcelona y realmente luego esa grabación la hice como un mes antes y la niña viene y me dice, papi, la semana que viene voy a visitar pues Barcelona. Entonces te quedas como diciendo, esto es increíble, ¿no? Otra más, ¿no? A veces con José María incluso lo hemos comentado, ¿no? Aquel dicho que dice, no para demostrar que todos los cuervos son negros, tienes que cogerlos a todos, con que haya uno solo que sea blanco ya queda demostrado, ¿verdad? Claro. Nosotros tratamos mucho en el grupo todo el tema de probabilidades y todas estas evidencias que te hacen pensar pues en esa línea. Pero bueno, esto de la transcomunicación, pues a unos les va mejor, a otros no. La verdad es que no es fácil. Gente del grupo nos lo ha dicho que quiere hacerlo y que necesita una guía, ¿eh? Porque entiendo yo que si no tienes mucha pericia informática o si no tienes paciencia o no te enseñan bien, porque nosotros, insisto, gracias al tutorial que nos hizo esta persona del grupo, pues hemos podido avanzar. Yo en mi caso, pues puedo hacer una grabación pues a mes o sí, luego la voy trabajando de unos 10 minutos y saco resultados bastante increíbles. La verdad es que dice cosas que solo podíamos saber y yo, entonces eso, ahí sí que no hay ninguna explicación, ni es cosa de nuestra mente, ni es de nuestra psique, ¿no? Que quiere hacer esta compensación, como dicen los psicólogos, ¿no? Que muchas veces son ideas compensatorias, y lo echas de menos, pues todo te va a llevar a eso, ¿no? A decir que se trata del ser querido, etcétera, ¿no? Pero bueno, un poquito también en la línea de lo que estaba diciendo hasta ahora, me gustaría también decir que, fíjate que en el pasado, Jorge, gente como Galileo, pues se le encerró por decir, ¿no? Que la Tierra giraba alrededor del Sol. Miquel Servet fue quemado en la hoguera por decir que la sangre circulaba por venas, etcétera, etcétera, ¿no? Eran como los herejes, ¿no? Y entonces, ¿qué te hace pensar? Pues que el poder que tenía antes la Iglesia lo tiene actualmente la ciencia. Y eso no, la ciencia no puede abarcarlo todo. La ciencia, el que es buen científico y no tiene explicaciones para muchas cosas, lo que tiene que hacer es seguir investigando y no negarlo, ¿no? Esta corriente negacionista o cientificista, ¿no? Mucha gente se adhiere a ella, ¿verdad? Es decir, hasta que la ciencia no me lo demuestre, pues no lo creo. Y no, si la ciencia no lo abarca todo. Porque no tiene explicación para todo, vamos. Y bueno, en la actualidad lo podemos ver con lo que es la física cuántica, ¿no? La física, digamos, contemporánea o la física cartesiana, ¿no? Que todo lo mide, todo lo pesa, todo lo reproduce en un laboratorio, lo estudia, ha ido muy bien durante mucho tiempo. Pero ahora está la física cuántica que nos explica todo ese universo, microuniverso, ¿no? En la cual, por ejemplo, por decirte algo, está diciendo que el tiempo no es lineal, sino que es circular. No existe ni el pasado ni el futuro, todo es el presente. Y te lo está diciendo gente de prestigio. Así también, por ejemplo, está el doctor este, el cual era jefe en el hospital de, ¿cuál era? De Vallebrón, no, del, el Sanz, José María, el, Sanz, el, Sanz, Miguel Sanz, doctor Sanz. doctor Sanz. sí, sí, el doctor, este está diciendo ya, ¿no? Puedes mirarlo en vídeos y buscarlo si te apetece, pues que todo es
todo es energía, pero no es energía, sino que la partícula, lo que es la onda o lo que es la partícula, la onda queda, digamos, colapsada delante del observador consciente. Perdón, es decir, lo que hablaba José María hace un rato, que bueno, pues que no había muy buena conexión, pero sí que podía seguir escuchando, ¿no? Si realmente todo es energía y somos vibración delante del observador consciente, colapsa en partícula, y lo están diciendo los científicos, hay una gran parte todavía que queda por delante por estudiar y que muchos científicos tendrán que acabar pues doblegándose ante esa realidad, ¿verdad? Pero bueno, tendremos que ser pacientes y esperar. Claro, ese es el problema, que la ciencia, digamos que la base de la ciencia es el investigar e intentar explicar lo que no podemos explicar. Y parece que hemos llegado a un punto en el que mucha parte de la ciencia, ya digo que también sí que es cierto que hay muchas tendencias ahora también que están abriendo de todo esto, comenzando por la física cuántica, pero hay mucha parte, digamos, la ciencia tradicional materialista, que se han basado en lo que no pueden explicar, rechazarlo, en vez de investigarlo e intentar entender por qué pasa, rechazarlo porque no lo pueden demostrar. Y dices, coño, pues sí, pues que no lo puedas demostrar o que no puedas que no lo puedas demostrar no significa que no existe. Porque es que eso es, o sea, ¿cómo puedes demostrar, bueno, mínimamente el estudio de la conciencia? ¿Dónde reside la conciencia? Eso mismo, la ciencia no lo puede explicar. No pueden, o sea, si a un científico materialista te va a decir, no, la ciencia, la conciencia está en el cerebro, ¿no? Y dices, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y no lo puede demostrar tampoco. Pero tampoco pueden demostrar lo contrario, ¿no? Pero es eso. Sí que es cierto eso, que se está abriendo un poco, pero a su vez sigue habiendo mucho lo que llamamos el cientismo, ¿no? Que convierte la ciencia más en una religión más que en ciencia, ¿no? Y puede, sí, o sea, tiene el poder de negar cosas y de hacer que, pues, que haya cosas. Que te decíamos, también se ha demostrado ya mucho. La ciencia ha demostrado mucho de lo que hay más allá del físico, pero claro, son estudios que, pues eso, que no tienen, como ellos le llaman, ¿no? Que tiene que estar aprobado por otros, por revistas científicas, etcétera, etcétera. Y claro, luego usan los baremos que quieren, ¿no? Pero si estáis dispuestos a buscar información científica y pruebas científicas, las hay. Hay muchísimas y demostradas, pero claro, que sean aceptadas públicamente o por la ciencia, la ciencia más mainstream, ¿no? Digamos, pues no. Pero pasará. Ya os digo que yo creo que pasará y dentro de no mucho. Bueno, pasará o no pasará tanto, ¿no? Porque esto es parte del juego, ¿eh? También. Yo siempre digo, si aquí ya fuera tan fácil, si esto fuera tan fácil, ya es que se acabaría el juego. ¿A qué jugaríamos? Si tú estuvieras completamente seguro que esto es un videojuego, que aquí no pasa nada al 100%, ¿no? O sea, que lo estás viendo del otro lado, ¿no? Que estás ahí, no jugarías la experiencia humana, se perdería mucha parte. Entonces, tiene que seguir así. Esto es evolutivo. Esto es evolutivo porque así se experiencia toda la gama. Y esto todavía tiene que no puede ser tan, aquí ya lo van a descubrir y ya está, todo el mundo convencido. No, entonces acabaría el juego. Tendrías que ir a otro sitio a jugar. Sí. Tiene que ser la gracia del juego es esto, irlo viendo poco a poco. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el punto en el que estamos ahora, en esta sociedad actual, es verdad que hay muchas evidencias y si las quieres ver están ahí. Muchas evidencias que te dan una probabilidad de que la vida continúe después de la muerte, desde luego, mayor de que no. O sea, la probabilidad que sí es muchísimo mayor de la que no. Incluso es muy grande. Si ves todas las evidencias y todo, yo las agrupaba en conjuntos de evidencia y en cada conjunto hay un montón. Que alguna puede ser falsa, bueno, como en toda la ciencia, ¿no? Anda que no hay cosas falsas, pero es igual. Si tienes 10.000 y hay 100 falsas, te siguen quedando las 9.000 y pico, ¿sabes? Con lo cual, la evidencia la tienes ahí. Entonces, bueno, y luego hay otros que te dicen, no, es que claro, yo no puedo, yo qué sé, la sangre, sé que hay sangre porque, ostras, abro un cuerpo humano, encuentro la sangre, puedo sintetizar sangre, tal, pero en cambio
el tema espiritual, no puedo aquí, o sea, ¿por qué no todo el mundo tiene CMs? ¿Por qué no puedo hacer esto? No, no puedes hacerlo porque entonces acabaría el juego otra vez, o sea, ¿cómo vas a estar aquí tú trayendo el espíritu, estando cada día yéndote al otro lado y, ¿sabes? Y pues, entonces ¿qué gracia tendría la experiencia humana? Si la experiencia humana, precisamente la gracia es esta, la gracia es que no es lo mismo dar la vida por otro pensando bueno, seguramente hay vida después de la muerte, pero que no lo tienes seguro al 100%, que ya lo tienes tan seguro que dices, bueno, esto no es lo mismo. Entonces, ese dar la vida por otro o sacrificar la vida por otro, esa experiencia no la puedes experienciar si no estás en un entorno en el que tienes por lo menos dudas de que realmente no vayas a desaparecer, ¿no? Porque no es lo mismo, no es la misma experiencia, no lo puedes experienciar de la otra manera. Por tanto, esto tiene que seguir así. Entonces, bueno, pues hay muchas evidencias y sobre todo tiene que servir, yo entiendo, o sea, para la gente, digamos, normal, podríamos decir, pues bueno, a algunos les puede servir y otros pues ya les irá poco a poco. Pero, hombre, para los que sí, yo creo, que además yo creo que su experiencia la han tenido por algo, es decir, que se le ha muerto un hijo pronto, ¿no? De pequeño, pues seguramente eso estaba pactado, ¿sabes? No, eso ya estaba hecho de alguna manera para que el padre tuviera una apertura espiritual, es muy probable que esté montado. Por lo tanto, esa gente, tanto desde el punto de vista espiritual como terrenal, para darle un poco de sosiego y de paz, pues sí que le es muy necesario estas cosas. Y por eso nuestro grupo está enfocado sobre todo a eso, que luego sirve evidentemente a otras personas, ¿no? Porque es cierto que después hay otras personas que pueden ir cogiéndolo, incluso se pueden ir contagiando. Pero como también dicen, a cada uno su hora ya la tiene determinada, o sea, a cada uno ya le irá llegando. Y a mucha gente, pues a lo mejor todavía no le es la hora que le tiene que llegar. A lo mejor tiene que pasar 7 siglos más para que otra vez empiece, o bueno, o dé más vueltas, porque no olvidemos que esto, pues es eso, es un videojuego. Entonces, hombre, el videojuego tiene que tener su gracia, no puede ser, tiene que tener su cosa. Si no, no es divertido, no aprende, no, Es no lo que experiencia. llamamos la suspensión de la incredulidad, que le llaman en el cine y en los videojuegos, que viene a ser eso, ¿no? El hecho de que cuando tú estás viendo una película o estás jugando un juego, que haya una inmersión tal que tú no sepas que es un juego o una película, sino que te piensas que estás ahí dentro. Eso es importante también, claro, porque es eso, si todos sabemos lo que está todo, ¿no? Los hilos que controlan las marionetas, al final pierde la gracia, ¿no? Tiene que haber un poco de todo, ¿no? Sí que es cierto, eso es verdad. Claro. Entonces, el ver una parte de los hilos, ahora no te oímos, yo no te oigo. Sí, sí. ¿Me oyes? Ah, vale, ahora sí. No, que digo que, y el ver una parte de los hilos, como está pasando pues actualmente o va pasando en ciertas épocas o en ciertos entornos, pues también es parte del juego, ya se programa de esa manera. Entonces, bueno, yo siempre lo vi como un gran regalo, ¿no? Yo cuando ese cambio que digo, ostras, ahora lo entiendo todo, esto es perfecto, aquí no muere nadie, encima nadie te juzga, tú te planificas la vida con las cosas que van a pasar, tu ser querido puedes comunicarte con él, lo vas a ver luego, encima te ponen un guía para que te ayude, ¿sabes? O sea, y encima ya el último regalo que yo siempre dije, encima te ponen una serie te ponen o nos hemos puesto, mejor nos hemos puesto, una serie de indicios, de hechos, que tú si los analizas bien, tú mismo, viéndolo con la mente de aquí, estás viendo que eso es así. O sea, esas trampitas en el juego, esos trucos, también te los has puesto ahí. Es parte del regalo que yo llamo, porque los tienes ahí, ahora los tenemos aquí. Entonces, bueno, pues es parte del regalo y creo que hemos de aprovecharlo porque por eso no lo hemos puesto. O sea, está puesto por algo. Entonces, aprovechémoslo, porque esa experiencia, ese descubrir. Y nosotros en el grupo también lo estamos diciendo ahora bastante, porque es verdad que como nos vienen invitados y a veces algunos dan opiniones, pues que, oye, a lo mejor no está todo el mundo de acuerdo o a lo mejor uno tiene una visión de una manera, ¿sabes? Y tal, y nosotros decimos, bueno, hombre, los principios generales pues son lo que todo el mundo va a coincidir, pero luego hay cosas, ¿no? Que uno te lo dirá de una manera, otro de otra. Tú tienes que ver lo que te resuene a ti, porque tu verdad, tú la tienes dentro, solo tienes que irla descubriendo.
y además cada uno la descubrirá en una parte. No hace falta que todos la vamos en esta vida a descubrir igual, ¿no? Al final todos llegaremos al mismo sitio porque todos somos lo mismo. Pero aquí la gracia es que cada uno va viéndolo de una manera y de otra. Incluso si vas a los grandes maestros, ellos te dicen que no hay maestros. Esto es importante, ¿eh? Les leímos incluso unas citas de dos grandes maestros. Uno es Jesús, que te dice esto, dice, oye, que no hay maestros, que la verdad la tiene cada uno y no hay una verdad absoluta. Y el que quiere adueñarse de una verdad la restringe y no la deja evolucionar. Y otro que citamos es Emilio Carrillo, que te vuelve a decir lo mismo. La verdad la tienes tú dentro. O sea, no hay gurús, no hay maestros, no hay... Y dice, ni siquiera te pierdas en el supermercado espiritual de lo de vídeo tras vídeo, podcast a podcast, que quiere decir que estos son ayudas. Está bien que veas vídeos, que tal, pero luego tienes que ver cómo te cuadra a ti. Y a lo mejor en un momento dado algo no te cuadra y te cuadra más adelante. Yo tengo que confesar, por ejemplo, que cuando yo oí por primera vez a Emilio Carrillo, yo le dije a mi mujer, yo no sé de dónde has sacado a este. Porque digo, ¿este qué es? ¿Este qué es? ¿Es algún científico? ¿Es tal? O sea, yo primero tal y luego empecé a ver y dije, no, ostras, ¿vale? Entonces ya te irá llegando, tú ya lo irás encajando, no hace falta que ahora... Y nadie, no hay ningún maestro, ¿eh? Ni siquiera, ya digo, ni los mismos, los grandes maestros son los que te dicen que no es maestro. Por tanto, Claro. tú ves lo descubriendo y cada uno lo descubrirá de una manera. Habrán cosas generales que sí que coincidirás y otras, pues que, pues, bueno, de momento lo verás diferente. Entonces, no pasa nada, eso es la gracia, eso es precisamente para lo que has venido aquí. Claro. Bueno, y has comentado ahora, y yo creo que ya para ir terminando, lo de los principios estos, ¿no? Que tenéis o los 10 ¿no? Ideas que tenéis en el grupo, ¿no? No sé si queréis comentarlas para que la gente lo pueda. Y luego también les damos un poco de decir cómo pueden contactar si quieren formar parte del grupo y demás. Sí, mira, Sí, pues estaba lo quieres decir buscándolos. tú, José. Bueno, los tengo aquí delante, ¿eh? No sé si, por no decirlos por no dejarnos Sí, ninguno. Son muy variados, ¿eh? Mira, Jorge, por ejemplo, tenemos el primero que pusimos fue el de la inmortalidad, ¿no? Que te viene a decir esto, ¿no? Que la muerte solo se produce en el cuerpo físico, que la vida continúa, no se desaparece y que el ser querido sigue existiendo, ¿no? Y aquí hablamos mucho de las evidencias, las señales, las espontáneas, las pedidas, pues todo, ¿no? Luego el verdadero hogar, eso es, se refiere al regreso a casa, que es un entorno donde prima básicamente el amor, que es maravilloso y que no hay, o sea, lleno de paz y que no existen palabras con las que podamos describir lo que se conoce como inefabilidad, ¿verdad? Luego que el amor es la esencia, ya que el amor es el estado natural y que a todos nos gusta sentirnos queridos, ¿verdad? El amor al final es el gran dinamizador del universo y del mundo, ¿verdad? Los lazos de amor con el ser querido fallecido pues no desaparecen, sino que se recuerdan y se aumentan. Que la vida es un aprendizaje, una simulación, pues, ni que decir tiene pues que unos le llaman videojuego, otros el teatro, etcétera, ¿no? Que aquí es donde venimos a experimentar en la 3D un poco pues la teoría que adquirimos en el otro lado, ¿verdad? Y aparte aquí tenemos la oportunidad de experimentar los opuestos, ¿eh? El amor y el desamor, pues la tristeza y la alegría, la infelicidad, etcétera. Y es un escenario perfecto. La reencarnación, para mí todo lo que estamos hablando no tendría sentido, porque al final en una sola, ya no le llamaría vida, ¿verdad? La vida es todo el recorrido. Esta encarnación para mí es como un capítulo, ¿verdad? La vida al final es inagotable, ¿eh? Pues la reencarnación se entiende porque tenemos que venir muchas veces con muchos objetivos y aquellos que no conseguimos lograr en esta encarnación, pues obvio que tendremos que dejarlo para más adelante o para la siguiente encarnación. Podríamos introducir también la cuña esta de karma o lo que es se llama de sencillez la ley de causa y efecto, ¿no? Es evidente que los comportamientos que tiene una persona respecto a otra tienen que tener una consecuencia. Es decir, lo que aquí hacemos luego es evidente que tiene que tener una consecuencia, pero no es como un castigo, no es entendido como un castigo, sino que es como pues, experimentar ese dolor o ese daño o esas cosas que hemos hecho mal, pues una vez como el autor y otra vez como la víctima, por decirlo así, ¿no? Pero es una cosa que nos imponemos, no es una idea castigadora, ¿eh? De hecho,
hecho, el karma es una palabra en sánscrito que significa acción, y esto viene mucho de la filosofía oriental, como podéis entender. Luego tenemos lo que es también lo de la revisión de la vida, o bueno, pues que al final, según el criterio de muchos autores, pues te viene a decir que durante el periodo este del tránsito, ¿no? Desde que dejas el cuerpo físico hasta que pasas por el astral y llegas al plano espiritual, pues justo antes de entrar, pues tienes como una revisión de lo que son momentos incluso cotidianos, no tienen por qué ser grandes cosas, ¿verdad? Dicen que suele ser regresivo desde el momento del fallecimiento físico hasta el momento del nacimiento, un poco para que veas aquellas cosas pues, en las que te has equivocado, y normalmente dicen algunos autores espirituales pues que lo haces en compañía de tu guía, que es como, tampoco te va a reñir ni te va a reprochar nada, pero sí que te va a decir, ves, aquí te has equivocado, mira que aquí esto lo habíamos hablado, habíamos puesto los disparadores mentales para que cuando vieras esto hicieras aquello, y al final, bueno, lo bueno es otro de los principios es la ley del libre albedrío, ¿no? Bueno, la ley, el libre albedrío, no, aquí no hay leyes. Lo que sería el libre albedrío, que es lo que te permite, dentro de tener el plan del alma, que es otro de los principios, poder variarlo, y ahí está un poco la gracia, porque al final sí que es verdad que planificamos todas aquellas cosas, las más importantes, las más que nos pueden marcar la pauta de si conseguimos los objetivos marcados o no, pero tenemos ese poder que sería el hacerlo o no hacerlo. Eso es un poco el libre albedrío. La conexión con otros seres queridos fallecidos, y aquí ya entraríamos en lo que sería pues todo el tema de señales, la comunicación, las evidencias. Luego está el grupo de almas. El grupo de almas también sería, pues, dicen aquel racimo de almas que aquí se dice, se conoce en el mundo espiritual, que son aquellas almas con las que vamos encarnando o reencarnando una y otra vez con diferentes roles, no suelen ser muy numerosos, y hay muchos grupos que interactúan entre ellos. Esto en el libro de la vida, El viaje de las almas, de Michael Newton, lo explica de una manera, sí, muy ilustrativa, y la verdad que le dedicamos una sesión incluso al libro este. Y José María, me parece que nos quedaba ya lo que era la mente suprema, ¿no? La energía máxima, o le llaman Dios, o el creador, o bueno, que esto pues, da para mucho debate, ¿no? Mucha gente pues opina pues que la religión se ha adueñado de esta figura, y nuestra visión más bien es, no es por fe, porque no, te pongo un ejemplo, ¿no? Existe una creación, o un mundo, una creación por fe, porque así lo dice la Biblia, etcétera. Pues la lógica te dice, si existe una creación, lo más lógico es que haya un previo creador que haya hecho todo esto. Un poco es la diferencia. Que la fe tampoco está mal como complemento, pero no como un pilar, aquello básico. Y creo que eran estos los principios de la José María, si no me falla la memoria. Sí, sí, ya los has dicho todos, sí, sí. Y bueno, este de Dios es pues que el Dios al final lo llevas tú dentro también, o sea, tú eres parte, tú eres Dios, tú eres hijo de Dios, tú eres de la misma esencia, o sea, vale, Él te creó, pero te creó igual que Él. Por lo tanto, a partir de ahí solamente estás experimentando. Y bueno, lo que te coincide todo el mundo y todas las grandes pensadores y religiones es que van descubriendo el yo interior, tu yo superior o tu Dios que llevas dentro. Unos le llaman el Dios que llevan dentro, otros le llaman el yo superior, ¿sabes? Y con la meditación, con el budismo vas a tu yo interior. O sea, al final siempre, bueno, siempre acabas ahí, ¿no? Pero bueno, Sí. esto es algo que tú vas experimentando, esto lo vas viendo tú. Pues sí, estos son un poco los principios que nosotros dijimos, bueno, esto digamos que luego habrá muchas opiniones y tal, pues, pero esto es como lo básico, que aquí te van a coincidir más o menos todos, y tampoco lo damos como un toma, porque aquí tampoco te tienes, como decimos, no te tienes que creer nada, ¿no? Si no te crees lo de la reencarnación, pues no pasa nada, ¿sabes? Tampoco es fundamental, pero bueno, hay muchas evidencias sobre ella, ¿no? También, entonces, bueno, de alguna manera te va a coincidir por muchos sitios esto, ¿no? Entonces, y luego a partir de ahí, pues ya hay más opiniones, hay más teorías, ¿no? Hay más técnicas, unos lo hacen de una manera, unos mediante la meditación, otros mediante los sonidos binaurales, otros mediante
el tomarse la ayahuasca, otros mediante los registros acásicos. Todos son técnicas para ir siguiendo el mismo camino. Sí, sí, claro. Y bueno, No, yo quería, bueno, un pequeño dato que lo acabas de decir tú y para mí es curioso, ¿no? Porque como yo he comentado, yo nunca he seguido ninguna religión, ni desde pequeño. O sea, mis padres nunca nos inculcaron en ninguna religión, ni fuimos, ni yo ni mis hermanas, ni bautizados, ni nada por el estilo. Pensaron cuando creciéramos, eligiéramos lo que quisiéramos. Y yo desde bien pequeño, ya recuerdo desde la escuela, obviamente nacido en España, ¿no? La mayoría pues, de la gente, niños católicos, ¿no? Y estudia religión en la escuela y demás. Y claro, la gente me quedaba así un poco, ¿no? Y me decía, no, claro, pero yo no hacía religión, ¿no? Y me decía, no, ¿y tú no crees en Dios? Digo, yo sí. ¿Pero en qué Dios crees? Y yo, en mí. Yo desde pequeño decía, no, yo soy mi Dios. Y yo estaba convencido de que yo era mi Dios. Y luego me he ido dando cuenta de que no era casualidad. No era tenía razón. Claro. Pero bueno, también queríamos. Bueno, luego lo pondremos aquí si queréis el enlace para que contacten con vosotros por. Me imagino que es por correo electrónico la mejor manera o tenéis algo, cómo puede la gente ponerse en contacto con vosotros para si quisieran participar en el grupo o simplemente pues contactar con vosotros para cualquier cosa. Sí, a través del correo, que es la forma más fácil. Pedimos unos datos básicos, como son nombre, apellido, lugar de procedencia, bueno, de residencia más bien dicho, si quiere pues el ser querido fallecido, el correo obviamente, y luego el teléfono como dato complementario y efectivamente dicen la causa de la marcha o del regreso a casa de su ser querido fallecido. Lo hacemos para llevar un pequeño, yo no le diría control, ¿no? Pero por ser un poco rigurosos para saber un poco la gente de dónde procede, por el tema de horarios, por tener una idea de si hay mucha gente o no que tiene, por ejemplo, hijos con marcha voluntaria, o, por ejemplo, ahora ha habido una época de COVID, hay mucha gente que son padres, ¿verdad? Son padres mayores, pero claro, que no se esperaba, ¿no? Que falleciesen. Ha habido una, pues a raíz del COVID, pues sí que es verdad que hay bastante gente en el grupo que también muchos te dicen que el origen un poco de estar aquí es eso, ¿verdad? Y bueno, no se necesita nada, nosotros lo hacemos de forma totalmente desinteresada, nos conectamos una vez cada 15 días a través de la plataforma Zoom y luego para la gente que no lo puede ver tenemos un canal de YouTube muy modesto que lo que hacemos es subimos las publicaciones de las diferentes secciones y las compartimos con la gente del grupo y básicamente es eso. Entonces, bueno, es un grupo modesto que hemos empezado en septiembre y te digo, nos fundamos un par de veces al mes y bueno, creo que todo aquel que quiera al menos probarlo, ¿verdad? Pues que lo prueben porque hay mucha gente que ha llegado al grupo, algunos se mantienen, otros entran, otros se van, pero hay gente de verdad que es una evolución que realmente te llena de orgullo, ¿no? De orgullo o de satisfacción, por decirlo de alguna forma, porque al final ves que es una labor que, bueno, que va dando sus frutos y que todas aquellas personas. Al final, esto de los grupos no deja de ser un espacio donde, fíjate, nosotros ahora aquí podemos estar hablando 2 horas más de muchísimos temas, ¿verdad? Y mejor que nosotros no nos entiende nadie, porque todos hemos tenido una pérdida de un ser querido pues, muy allegado, ¿no? Y aquí es un espacio donde, como hemos dicho antes, nos vamos retroalimentando unos a otros, aquí no hay maestros ni alumnos, nos vamos ayudando y vamos recorriendo este camino y la verdad es una cosa que nos llena bastante, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo Sí. ya para que la gente lo sepa, todavía no, porque ya desde que nos hemos conocido y hemos empezado a hablar, todavía no os habíais unido, pero yo quiero participar en el grupo, bueno, es más, voy a participar en el grupo porque como me imagino que os pasa a vosotros y a gente que está viendo esto, es una sed constante de poder informarnos más, de poder compartir experiencias, de poder intercambiar experiencias que a su vez lo que hace es que aprendas más, ¿no? Porque, como decimos, esto es una cosa subjetiva de cada uno, pero claro, cuando ves que hay cosas con las que coincides con otra gente, ¿no? O a lo mejor te dan
a través de las experiencias que ha tenido otra persona, entiendes mejor las tuyas propias, ¿no? Porque de repente te dan un punto de vista de algo que te ha pasado a ti o que has experimentado que no acabas de entender o de darle sentido y de repente todo tiene más sentido, ¿no? Es también por lo que hacemos este canal y por lo que hacéis vosotros el grupo y creo que todos estos, estamos todos metidos en lo mismo y la idea es que cuanto más compartamos todo esto y más... tampoco que no vendemos nada ni queremos demostrar nada a nadie, solo queremos que la gente tenga la oportunidad, la gente que está interesada en aprender más, en buscar más información, en intentar a veces darle sentido a lo que está pasando, a lo que está sintiendo, pues que pueda hacerlo como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Sí. También les pasamos un... que no se te... No, dime, José María. Es que no te oía ahora. No, digo que también les pasamos a los que empiezan un kit básico que le llamamos, que son pues un conjunto de vídeos y libros, todos gratuitos, ¿no? Para que puedan empezar fácilmente y que les den un poco, digamos, las primeras bases, ¿no? Como decir, oye, pues esto es lo que a nosotros nos ha ayudado pues a las primeras cosas, ¿no? Luego ya podrás ir profundizando para que tienes unos primeros. Luego también vamos poniendo una canción al inicio, canciones con trasfondo espiritual, que hay muchas más de los que parecen, porque al final es eso, también muchos artistas van llegando, ¿no? A veces lo que pasa es que las canciones tienes que interpretarlas bien, y bueno, hay muchas de ellas, ¿no? Y bueno, incluso también, pues películas, pues, por ejemplo, mi mujer y yo somos muy aficionados, vemos películas de todo tipo. Hay unas más profundas espirituales, hay otras más de comedia, pero bueno, que hay bastantes y algunas con el mensaje que lo dan así un poco, ¿no? Para que se pueda vender, ¿no? Para que se pueda vender, pero que está ahí, ¿no? Si lo sabes ver, algunas está más claro, otras no tanto, pero el mensaje está ahí. Como decía alguien, el que quiera oír que lo oiga, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues sí, nada, nosotros pues sí, invitamos, o sea, nuestro grupo sería un poco la gente pues que ha perdido un ser querido y que de alguna manera no se conforma con esto que le dice la sociedad de que no tienes que pasar página, de que tú sigue tu vida, de que quédate con el recuerdo, pero no lo tengas tan presente, sino que realmente pues puedan ver que a lo mejor pueden ir descubriendo que su ser querido pues no ha desaparecido realmente, que está en otra parte, que a lo mejor está muy bien, que se pueden comunicar con él, que lo van a volver a ver, o sea, que pueden ir viendo esto como lo hemos visto otros, ¿no? Y bueno, como hay también una serie de evidencias pues que te apuntan a ello. Entonces, bueno, pues que nosotros les podemos dar pues algunas guías, algunos indicios para que ellos vayan descubriendo todo eso que está ahí. O sea, nosotros no le vamos a decir esto es así porque sí, no, le vamos a decir, mira, hay esto por aquí, hay esto por allá, mírate esto, mírate lo otro, lee esto, mira a este científico, mira este vídeo, mira este médico, mira, y tú mismo irás viendo. Pero míralo porque eso está ahí y no te lo ponen muy fácil. No está, esto no te lo enseñan en el colegio, no lo cubre la seguridad social, ni siquiera los grupos de apoyo pues te lo cubren muy bien, pero está ahí y bueno, pues nosotros un poquito te podemos mejor. Esto es un poco la idea. Claro. Y sí, como decía José, es fácil, nos escriben allí al mail diciendo pues eso, el nombre tal y de dónde, qué ser querido han perdido y de dónde son y tal, para el tema de horarios y eso. Y es muy flexible, es decir, ellos se pueden apuntar y si están muchas sesiones que no se conectan, no pasa nada. Nosotros les seguimos enviando los vídeos que son públicos, se los vamos enviando y bueno, cuando se quieran conectar, pues bienvenidos serán. Y cuando se conecten, Incluso, si quieren, explican un poco su experiencia y tal, y si no la explican más tarde, o pasan muchas sesiones sin explicarla, tampoco pasa nada. Incluso, José María, si me permites, hay gente que se conecta con la cámara no activada, Jorge, nos da igual, que pueda
explicar, respetamos al 100%, pues el que no quieran salir, ellos saben, la gente siempre solemos decir, ahora a lo mejor no lo decíamos tanto, pero al principio sí de las sesiones que se grababan y luego las subíamos al grupo, o sea, al canal de YouTube para que poder difundirla al máximo. O sea que de momento, bien, la gente que ha venido, pues buena aceptación. Hemos tenido algún que otro escéptico, pero tampoco no queremos debatir aquello en plan a ver quién se lleva el gato al agua. Esto es, como hemos dicho, intentamos divulgar un poco todas aquellas cosas que hemos ido aprendiendo en este largo recorrido y para lo que hemos hecho es recopilarlas y presentarlas pues más fácil, ¿verdad? Con un sitio para ir a buscarlas de forma más directa. O sea que nosotros no nada presuntuosos a la hora de querer transformar la manera de pensar de alguien, Sí. mucho menos. Es lo que decía, ¿no? No tenemos que El que convencer a viene a nadie. estos grupos la viene muy predispuesta. Claro, claro. La gente Claro, ya es eso, es más a lo mejor, habrá gente, me imagino, como a nosotros aquí en el canal, que viene buscando respuestas. No tenemos las respuestas, lo que tenemos es, lo que podemos dar es pistas de cómo buscar tú las respuestas o darte las respuestas que nosotros hemos tenido a nivel personal, pero que no son las que tú vas a encontrar, porque cada uno tiene que encontrar sus propias respuestas, ¿no? Al final es ayudar un poco eso, ayudarnos entre todos a encontrar las respuestas o a encontrarle más sentido o simplemente a veces simplemente a confirmar lo que ya sabemos o lo que ya hemos descubierto, confirmarlo al ver que otra gente también lo ha descubierto y dices, entonces no soy yo solo, no es una cosa que me pasa a mí solo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya vamos a ir dejándolo. Al final se nos ha ido un poco esto de horario, pero lo que decía, ¿no? Podemos estar hablando otras 2 horas, que lo hablaremos, yo creo que tendremos más programas juntos porque, bueno, aparte en el grupo, que también hablaremos allí, pero bueno, pues ya por aquí, por el canal, pues tendremos otra sesión, quizás entrando en algún tema más en concreto, más en profundidad. Pero nada, ha sido un placer teneros, tanto a José como a José María. Un placer saber que hay gente que está haciendo estas cosas, ¿no? Y que pues eso, pues que hay gente a la que le interesa, ¿no? Como decís, venís haciéndolo desde septiembre, pero ya tenéis un grupo de gente más o menos regular, gente que se interesa, y saber eso, que esto, que no es una cosa que nos pasa a uno solo o a dos solos, sino que hay gente y que esto, como decía José María, tampoco queremos descubrir no cómo funciona todo, pero sí a lo mejor, pues eso, el intentar saber un poquito más o entender un poquito más, ¿no? Nada, un placer. No sé si queréis decir algo ya antes de que terminemos, algún último mensaje antes de que cerremos. Nada. Nada, yo por mi parte Vale. que ha sido un placer y que gracias por dejar que podamos explicar un poquito con aquí nuestras experiencias y que, bueno, esto es recíproco, ¿eh? Jorge, cuando quieras y te conectes en el grupo, pues ya explicarás también un poco tus andanzas en este mundo espiritual y te esperamos con los brazos abiertos. Un placer. Un placer. Sí, sí, igualmente. Y nosotros, bueno, también en el grupo pues iremos comentando de tu canal, Jorge, porque también ahí, pues bueno, pueden sacar cosas interesantes. Al final, cuanto más se comparta y más, pues, oye, mejor, ¿no? Sí, cuanto más. Es lo que decimos, ¿no? Que cuanto estas cosas menos ocultas sean, ¿no? Que mucha gente es como o menos, no ocultas, pero que la gente sea reacia a hablar de ello. ¿No? Esto tenía que ser una cosa más natural. Como digo, quizás sin llegar a entenderlo todo, pero sí sin tener esos tabúes, ¿no? Y esos miedos a hablar de estas cosas, ¿no? Que te dicen, no, esto no, pero no lo digas en público, no se lo cuentes, no hables de esto en tu trabajo. No, esto son cosas que tenían que ser naturales, ¿no? Que teníamos que poder hablarlo en todos los lados, ¿no? Y si desde aquí, desde el canal o vosotros desde el grupo podemos ayudar un poquito a eso, pues es ya parte del trabajo que teníamos que hacer, está hecho, ¿no? Pero nada, vamos a despediros ya. Ya digo, como siempre, pondremos abajo en la descripción pues los enlaces obviamente el correo para ponerse en contacto con vosotros y poder participar en el grupo aquellas personas que quieran hacerlo. También
algunos de los nombres que hemos dado y tal, poner los contactos. Y nada, a la gente que estéis viendo esto en YouTube, pues como siempre, si ayudáis dándole al me gusta y a suscribir y todas estas cosas que se dicen, para que haya un poco más de visibilidad y podamos tener más gente que esté al tanto de todo esto, pues encantados. Y los que estéis escuchándolo en formato audio, pues también en la descripción y demás. Y lo mismo, ¿no? Cuanto más se comparta esto y a más gente llegue, pues mejor, no porque queramos tener más seguidores ni nada por el estilo, sino porque queremos que esto lo sepa más gente, ¿no? Esto, lo importante es que se sepa. Así que nos vamos a despedir ya. Como siempre decimos, deseándoos mucha paz, mucho amor y mucha felicidad.